Sí. Bueno. Buenos días a todos. Buenos días. Señor les bendiga. Súbeme un poquito el volumen, Pedro, por favor, ahorita lo bajé yo. Sí. ¿Qué? Ahí está bien. Bueno, sí. Bendecido día, bendecido mes, bendecido año. Ahora su Biblia, ahorita vamos a la palabra, por favor. El verbo de vida. Su Biblia es el verbo de vida. Es la palabra que te trae vida. Acompáñenme a la primera carta que escribió el apóstol Juan. El apóstol Juan, este escritor, escribe el Evangelio, que se llama, como su nombre, el Evangelio de Juan. Escribió también estas 3 pequeñas cartas y también escribió el libro de Revelaciones o el Apocalipsis. ¿Se acuerdan cómo inicia el Evangelio de según Juan? En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Verdad que sí? ¿Y se acuerda cómo empieza Génesis? Bereshit, en el principio. ¿Se acuerda cómo empieza Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Elohim los cielos y la En tierra. el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor se paseaba sobre la faz. En el principio, el Evangelio empieza en el principio, en el verbo. Y esta primera carta del apóstol Juan empieza también lo que era desde el principio. Este hermano, este apóstol, que fue discípulo, se convirtió en un apóstol, él fue escogido entre uno de los 12 y llegó a tener una altura en su revelación de la palabra y en el conocimiento de ella en un nivel más grande que algunos de sus contemporáneos. Mientras unos hablaban de una manera más coloquial, el nivel de revelación y de interpretación de este apóstol era muy elocuente y muy elevado. Trascendía los cielos con una explicación impresionante. Y era pescador. Fue pescador como Pedro. Entonces, vamos a analizar, vamos a escudriñar un poquito los primeros 4 versículos de este capítulo. ¿Qué le parece? En el nombre del Padre y del Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así dice la Escritura. Capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y subraya la palabra ver, que está con B mayúscula. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Y subraye ese pedazo en su corazón, o en este momento, porque así se llama el título de esta predicación. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el versículo 4 dice: estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. La Reina Valera dice cumplido, pero hay otras versiones que dice para que tu gozo sea completo. Sí. ¿Y ahí va la diferencia? Sí. Cumplido, primero se te cumplió algo hasta ahí, pero no, el completo estás. Hay plenitud de gozo. Para que tu gozo sea completo. Y es este, mis amados hermanos, uno de los propósitos del Padre, el crear al hombre, tener comunión con él. Y ese es el tema central de toda esta enseñanza, predicación en esta mañana. Aquí conmigo, por favor, deje a los sugieres hacer su trabajo, su labor, no se distraiga. Entonces dice, lo que era desde el principio, esto estaba desde el principio, la comunión de Dios, la comunión de Elohim con el hombre. Si usted y yo vamos a Génesis, y vamos a ir allá, cuando el Señor, después de haber creado todas las cosas, el firmamento, los abismos, los mares, los océanos, el día, la noche, el sol, la luna, las lumbreras, día 6, dijo, hagamos. Todo lo que había creado, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo lo que había creado en los 5 días anteriores no era para tener comunión. Pero cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, era porque tenía un plan. Tener comunión con alguien que estuviese semejante a él. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice, y le dijo Dios. Acompáñame a Génesis. Génesis capítulo 2. Dice en el capítulo 1, versículo 6, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Capítulo 1. Vamos allá que me encuentra Génesis. ¿Sí, verdad? Capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Versículo 26, 28 dice, y lo bendijo Dios y les dijo, ¿verdad? ¿A quién les dijo? Al hombre. Fructifícate, multiplícate, enseñorea toda la tierra, sojuzgarla,
Sométela pues. Enseñoréate en los peces, bla, 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 bla. Pero lo que quiero subrayar es, y le dijo Dios al hombre. Amén. Amén. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda plata. O sea, les sigue conversando con él. Está teniendo una conversación con él. Un diálogo. Capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí? Y puso allí, plantó a Edén, ¿sabe qué? Para que él estuviese allí. Y lo puso allí. En el versículo siguiente, en el versículo 16, anoté aquí algunos momentos importantes. En el versículo 16, y mandó Jehová Elohim al hombre diciendo, subraya la palabra diciendo en su corazón, nada más, no en su Biblia. A lo mejor no representa algo, solamente para que tengamos importancia eso, diciendo. O sea que vemos al Señor hablando con él. Amén. Lo creó, le dijo multiplícate, y le dijo fructifícate, multiplícate, sojuzgar la tierra, plantó, hizo un Edén, un jardín, y lo puso allí con intención de platicar, de tener un diálogo con él. Y en el capítulo 3, en el versículo 8 y 9, ahí ya sucedió la caída, ahí ya vino el pecado. Pero en el versículo 8 y 9 dice, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué sucedió? Se escondieron ¿de qué? De la presencia. Entre los árboles del huerto se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea que el Señor, una vez más, venía al huerto, se paseaba con él y buscaba a Adán y a Eva. ¿Y sabe qué? Tenía comunión con ellos desde el principio. Por eso los creó, para tener comunión. No tiene comunión con el sol, ni con la luna, ni con las estrellas, ni con los mares, ni nada. Creó al hombre a imagen y semejanza, formó un Edén y lo introduce ahí con intenciones de que trabaje la tierra, se multiplique, pero para tener una intimidad, una comunión con alguien semejante a él. Ese era desde el principio. Y todos los días, voy a decirlo así, descendía de su trono del cielo y se introducía en ese Edén exclusivamente para tener comunión con el hombre y con la mujer. Y se paseaba por el huerto. ¿Dónde estás? Aquí estoy, mi Señor. Oh, qué bien. Estoy practicando algo antes de la caída. ¿Y cómo han estado? Excelentemente bien. Y desnuditos los dos. Sin vergüenza, ni pudor, ni nada. Porque no había pecado. Tenían comunión con él. Oh, qué bien. Oh, ¿y cómo han salido? ¿Y qué han hecho? No, pues aquí, mira, plantando.
multiplicándolos, se fue después. Órale, shalom, chao, y se iba el Señor. Un día descendía, iba y venía. No fue una vez, no fue dos veces. Había una gran, excelente y una verdadera comunión con el Padre y el hombre. Pero sucedió el pecado. Vino el pecado, capítulo 3. El Señor no estaba ahí. Usted sabe esa historia de la caída. Y luego llega el Señor, versículo 8, y se empieza a pasear sobre el Edén, ese lugar exclusivo para tener comunión con su creación, con su hijo, Adán y Eva, y se paseaba ahí. Pues, ¿dónde estás? Aquí. ¿Qué estás haciendo ahí, escondido? ¿Por qué te escondes de mi presencia? El pecado rompe la comunión perfecta del hombre. Esconderse de la presencia de Dios, eso es pues sí. ¿Y qué estás haciendo ahí escondido entre las ramas, entre los árboles? Es que tuve vergüenza. Se rompió esa comunión perfecta que había. Y sabe que esa era la verdadera vida eterna, porque fue creado para la eternidad, en esa comunión. Y viniendo la caída, vino la muerte. Y la muerte significa, en el original griego, significa separación. ¿Separación qué? Si lo aplicamos físicamente, bueno, separación, el espíritu se separa de la carne. Y la carne se queda y muere y se hace corrupta, se corrompe. No quiero decir cosas más feas. Pero el espíritu, entonces hay una separación. Y cuando vino la caída, aunque físicamente Adán no había muerto, pero se rompió, se quebrantó, se fracturó la comunión por el pecado y hubo una separación de la comunión perfecta y verdadera que tenía el hombre con el Señor. Y ya empieza el proceso de la restauración del hombre. Acompáñenme a Juan, pues. Esto primero que empezó a escribir el apóstol. Entonces, hermanos, no cabe duda que el Señor creó al hombre a imagen y semejanza, lo creó para tener comunión con Él. Por eso lo formó, por eso los hizo, por eso nos hizo. Entonces, ahí empieza el proceso de la purificación del pecado. Quiero comentarles que
viene Jesús. Me voy a adelantar un poquito, pero es un plan perfecto y maravilloso del Señor. Viene Jesús, es enviado. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, vuelva a tener esa vida eterna. Entonces, se lo voy a simplificar aquí ahorita nada más y voy a continuar con el seguimiento de la palabra. Jesucristo vino y la sangre derramada en la cruz hace posible que el pecado sea quitado y echado al fondo del mar. Lo que había afectado y fracturado la relación y la comunión con el Padre, viene y la quita Jesús. Entonces ya somos justificados, ya no tenemos esa fractura. Se reparó, sanó, o mejor dicho, fue renovado. Entonces ya podemos tener una comunión directa y perfecta para con el Padre. Volvemos a recuperar la comunión y esa vida eterna que la habíamos perdido por la separación del pecado, ahora la volvemos a tener. Es por eso que muchos de los textos bíblicos y muchos escritores de la Biblia hablan, subrayan y profundizan mucho en que usted y yo tengamos comunión con el Padre y con el Hijo y con su Espíritu Santo. Porque es la comunión con Él, mis amados, que tenemos vida eterna. El pecado vino para ser, Jesucristo vino para quitar el pecado, que era lo que estorbaba. Pero es la comunión con el Padre que nos lleva a esa vida eterna, mis amados. No sé si me estoy explicando. Porque me hace recordar a aquellos hombres que vinieron con Jesús y le dijeron: Maestro, pero si porque se cerró la puerta, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué les dijo el maestro? Aparte se venía hacedores de maldad, no los conozco. Y si no los conocía es porque no había comunión. Y si estos hombres echaban fuera demonios, es porque conocían palabra. Quizás fueron ungidos, quizás fueron instruidos, constituidos y predicaban la palabra. Y había señales que seguían a la palabra que predicaba él. Y si usted lee la Biblia, las señales no siguen a los siervos, las señales siguen a la palabra que es predicada. Y muchas veces los milagros y las señales se hacen, dije muchas veces, o algunas veces, por la fe, no del predicador, sino por la fe quien recibe la palabra. Dije muchas veces, o algunas veces. Acuérdense de Jesús cuántas veces despachó: vete, tu fe, ¿qué? Está. Pero estos sujetos querían que le abrieran las puertas del cielo porque echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Te lo digo en las palabras que está teniendo este tema. Quítate de ti, no te voy a abrir la puerta si no he tenido comunión contigo, hermano, no te conozco. ¿Quién eres? Entonces es la comunión, mis amados, con el Padre y con el Hijo. Él lo dice el texto, que nos lleva a salvación. Pero ocupamos la sangre de Jesús. No estén diciendo, pensando que ya el pastor está trayendo otra doctrina. Él viene y restaura, quita lo que estorbaba.
Pero luego dice, el que tiene comunión conmigo tendrá comunión con el Padre. El que me conoce a mí, me conoce al Padre que me envió. Sí. Entonces, mis amados, es importantísima la comunión. Importantísima la comunión con el Señor. Usted puede haber recibido a Jesús hace 5 años, 10 años, 20 años. Y fue salvo, sí, fue salvo. Sus pecados fueron perdonados y quitados. Pero si a lo largo de los años usted y yo perdemos esa comunión que tenemos con Él, difícilmente se nos va a abrir la puerta del cielo. Fíjense lo que dice el texto. Lo que era desde el principio. Y dice el apóstol Juan, lo que hemos visto. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante con relación al verbo de vida, y ahí está con B mayúscula, se lo dije que lo tuviera ubicado, verbo con B mayúscula sugiere a Jesucristo. Y esa palabra es integral, mis amados, porque da referencia a Jesucristo, pero se refiere a la palabra de vida. Pero usted y yo sabemos que Jesús es la palabra, es el verbo. También. Entonces el apóstol Juan está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Estamos predicando, como dice el versículo. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada, esa vida eterna, y la hemos visto, y testificamos, y la hemos anunciado. ¿Y anunciamos qué? La vida eterna, la cual estaba desde el principio con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y se nos manifestó. ¿Y cómo se nos manifestó? Bueno, por la llegada de Jesús se manifestó esa vida eterna. Y anduvo entre ellos. Y el apóstol Juan está dando testimonio, fe, que fue testigo ocular, visual. Yo vi, yo oí, yo palpé. Aunque le faltan otros 2 sentidos, pero se está dando referencia a que él tuvo una gran comunión palpada, vista y oída, tocante al verbo. Que esa vida estaba desde el principio con el Padre y se manifestó a nosotros. Y él está trayendo esa referencia. Porque dice el versículo siguiente, aquí viene el capítulo o el versículo, perdón. Vuelve a decir, como que lo vuelve a repetir. Se nos manifestó por medio de Jesús, y en el versículo 3 vuelve a decir lo que hemos visto y oído. Eso les anunciamos. Para que también tengan comunión con nosotros, dice. Para que restauren la comunión con nosotros y con el Padre. Pero dice que verdaderamente, ahí es donde dice, lo que hemos visto y oído les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, ¿sí?
Cuando vamos a Génesis, pasaron todos estos diálogos. Yo no vaya, es algo que usted y yo conocemos, lo que voy a dar referencia a Génesis. Cuando usted y yo vamos a la historia del principio y repasamos todo lo que dije, y antes del pecado, antes de la caída, dice el Señor, venía y venía el huerto y se paseaba por él y platicaba con Adán y tenía una perfecta comunión con él. Y luego fue que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Gloria a Dios, dice amada. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda. ¿Saben por qué? Porque el Señor también miraba que tenía que tener una comunión. Adán, ahí abajo. Si no se iba a volver loco. Ya lo estoy añadiendo yo, dice la Biblia. Pero imagínense hablando con los animalitos y todo eso y las plantas. No, se va a volver loco. No es bueno. Le voy a hacer ayuda idónea. Alguien semejante a él, para que platique con él mientras yo no estoy. ¿Le parece? Y le hizo sacarle la costilla. De manera, hermanos, que, miren, la comunión, hay una comunión vertical y hay una comunión horizontal. La comunión horizontal es con nosotros. Y esta comunión dice el apóstol Juan, dice, y esta comunión, ayúdame, tienes que tenerla con nosotros, dice. También tenga comunión con nosotros. También tenga comunión con nosotros. También tenga comunión con nosotros. Horizontal. Comunión horizontal entre nosotros. Sí. Tengan una perfecta comunión. Si el verbo de vida viene y restaura y quita el pecado porque fue manifestado, visto, oído y palpado, tu cambio de vida debe ser de esa manera, vista, oída y palpada, que se manifieste. Amén. Lo que el Señor hizo en tu vida, esa restauración cuando quitó lo que estorbaba para tener una comunión con el Padre, se debe de palpar, ver y oír. Dar testimonio, manifestarse, pues. Y después de tener esa comunión con nosotros, horizontal, y luego vertical con el Padre. Y se tiene que manifestar a ver. Y va a decir algo, ahí está. El apóstol Pablo lo dice de una manera diferente y muy fuerte cuando está hablando de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Y luego empieza a dar una lista de puntos no muy gratos. Conocemos y nos aprendemos mucho de memoria los frutos del Espíritu, ¿no? Fe, paz, templanza, bondad, mansedumbre, bla, 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 bla. Y estamos a veces de acorrido, como dice la Escritura. Pero las obras de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Es muy evidente cuando alguien anda con esa comunión fracturada. Es muy obvia, hermanos. Algo no anda bien. Entonces la comunión dice, y la comunión es con nosotros, sea restaurada, horizontal y también vertical con el Padre. Pero sabe que la comunión horizontal depende de una excelente comunión vertical. No sé si me expliqué. Sí. La comunión horizontal entre nosotros depende de la relación que tú y yo tengamos con la vertical, con la del Padre, porque tenemos una excelente comunión con Él, tenemos comunión con nosotros, excelentísimamente.
Y cuando me refiero a comunión horizontal, es con los tuyos. ¿Qué dices, Juan? Es coinonía. Esa relación horizontal es con tu esposo, es con tu esposa, es con tu hijo, es con tu hija, es con tu padre, es con tu madre. Si tú tienes una comunión excelente con el Padre, vas a tener problemas con tener una comunión excelente con tus prójimos. Es con los pastores, es con ustedes, entre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Estoy entendiendo. ¿Sí, verdad? Ya me pusieron el 30, ¿verdad? Cuando fue visión mía. De manera más que la comunión que tengamos nosotros, con el Padre y con todos nosotros es esencial, es indispensable. Es importante que usted y yo la tengamos. No puedes tener y puedes vivir una vida cristiana sin tener buena relación vertical y horizontal con el Padre, con todos nosotros, y en tu casa, con tu esposo, lo vuelvo a decir, es con todos. Y va a parecer muy trillado lo que voy a decir, pero es la verdad. ¿Cómo tú y yo podemos tener comunión con el Padre? Si no es viniendo a la congregación, tienes comunión con el Padre, tienes comunión con el Verbo de vida, palabra, tienes comunión con el Espíritu Santo, tenemos comunión, oramos, adoramos. Me gocé cuando en la mañana Ricardo sube el texto bíblico de Hebreos 10, 24 y 25 y luego pone la foto del hombre y agarró su máquina de escribir, la viejita es aquellas, Olivetti, y escribió sobre la foto Olivetti. ¿Sí, verdad? ¿Quién se acuerda de ellas? Más de 50. Hermanos. Ya casi. No, tampoco. Toda esta plebada ni sabe qué es máquina de escribir. Sí, ¿qué dice que es una máquina de escribir? Pues me gocé cuando Ricardo subió y luego la hermana Sophie dirige y también comenta el texto bíblico de no dejemos de congregarnos. Y eso es la comunión con el Padre. Cuando usted y yo venimos a la congregación, tenemos comunión. Tenemos comunión cuando venimos al culto, al servicio. Tenemos comunión cuando usted y yo leemos la Biblia en casa. Dije en casa. La Biblia también se lee en casa. No nada más aquí. ¿Lo sabía? Así sabía. Y cuando usted tiene lectura de la palabra, ¿qué tiene, hermano? Comunión con su palabra.
cuando venimos a la oración aquí y cuando usted ora en casa. Porque sí sabe que se ora en casa también, ¿verdad? O nada más aquí en la iglesia. No, también se ora en casa. Cuando usted y yo oramos, también tenemos comunión con el Padre. Se lo dije desde el principio, va a parecer trillado, pero es verdad. Que venimos a tener convivencia, comunión. Tenemos que restaurar esa. Tenemos que manifestar, hermano, que verdaderamente tenemos comunión con el Padre y con Jesús. Porque lo que he visto y oído y palpado con mis manos, eso testifico. Que la vida estaba desde el principio con el Padre. Y vuelve a decir, y lo que oigo y veo, nosotros debemos de tener comunión unos con otros. Y la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. Por eso dice, y la verdadera comunión es con Él. Porque si verdaderamente tenemos comunión con Él, con nosotros, pues, o vertical y horizontal. Y no estoy haciendo como Lucas Cañeda, ¿no? Es la enseñanza vertical y horizontal. Eso es la comunión. No se esconda la presencia de Elohim. Que no parezca que se esté escondiendo de la presencia de Dios. ¿Qué pasó? Vengo al huerto, al Edén. ¿Dónde estás? No te veo. Ni me buscas en casa, ni me buscas aquí, ni hora, ni palabra, ni oración, ni nada, de nada. Hola. No te conozco. Qué feo está eso, hermanos. Esta es palabra ciertamente de edificación, de exhortación para todos, mis amados, para todos nosotros. Si perdemos la comunión con el Padre, hermano, estamos fritos. De veras. Es importantísimo esto. Yo quiero ser hallado en Él. Yo quiero cuando Él venga o si Él nos manda a llamar y nos veremos en las nubes, ser de los que seamos arrebatados. Porque si no eres arrebatado, vamos a ser unos desconocidos de Él. Amén. Esto es importante, amado. Esto es esencial. La comunión con el Padre es esencial. Pastor, les digo, oro en la casa. También se ora en la iglesia. Se lo voy a decir al revés. Pastor, el tío leo la Biblia. También se ora y se lee la Biblia aquí en la iglesia. Y como lo he dicho siempre, si oras en tu casa, tienes que estar orando en la iglesia. Porque el que anda en la comunión con el Padre también quiere estar en la comunión. ¿Cuántos dicen, ya terminé, pastor? Ya con esto termino. Es cierto, hermanos, y lo digo en amor. Y los pastores, ¿saben qué? Lo seguiremos diciendo en amor. Hay una predicación que tengo aquí ya lista, la quiero hacer. A lo mejor se la adelanto con 2 o 3 frases. Hay unas frases que el apóstol Pablo le dice a su iglesia. No me acuerdo una de las cartas, nada más tengo aquí en mi mente la palabra, tendría que hacer el bosquejo y todo eso.
Pero hay unas palabras que dice el apóstol Pablo a las iglesias que él escribe, y a una o dos por ahí dice: yo no tengo necesidad de escribirles del amor fraternal, se lo estoy parafraseando. No tengo necesidad de escribirles acerca del amor fraternal. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes son bien buena onda entre ustedes. Amén. No tengo necesidad de escribirles acerca o predicarles o enseñarles acerca de la convivencia, de la confraternidad. Porque yo sé que algunos se la llevan invitándose unos a otros. Gloria a Dios. No hay necesidad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que se predica y se enseña la necesidad de la iglesia. ¿O qué quieres que te predique? Échale bien, no pasa nada. Sí, está bien. Ponte las pilas. Consejos absurdos, vacíos. Échale ganas. Cuando los pastores sabemos que hay una necesidad en la congregación. Dije la congregación. Ahora, la comunión la debemos de tener todos. Todos. Todos, mis amados. De lo que le digo, si no tenemos comunión con el Padre, pues capaz ni las puertas del cielo nos abren. Entonces, es importante, y ese llamado es para todos, y dije llamado, acompáñenme nada más. Léalo usted. Primera carta del apóstol Pablo a Corintios. En la primera carta del capítulo 1. ¿Ya está ahí? Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Léamelo usted. Fiel es Elohim, por el cual es llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es el que te llamó, o sea, fiel es el que te escogió. Por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿nos escogieron para qué? ¿Para tener qué? Y Jesucristo fue el que vino a manifestar aquí en la tierra esa comunión del Padre. Porque la verdadera comunión es con Él, dice el apóstol Pablo, y con su Hijo Jesucristo. Luego con nosotros. Mis amados, si usted y yo no tenemos o no vemos el verbo de vida con esos 5 sentidos que dice el apóstol Juan, lo que he oído, lo que he visto, lo que he palpado, que faltaron 2, pero apenas un creyente que se le haya manifestado la palabra de vida, el verbo de vida, y se le ha manifestado en ese tipo de revelaciones, palpado, visto, oído, tacto, gusto con la palabra, hermanos, entiende la verdadera comunión y no se aleja jamás de ella. Es esencial en la vida de un creyente la comunión. Y así ha hecho mucha gente, hermanos, que termina yéndose. Y no solamente la iglesia, se regresa al mundo. Vino, recibió su favorcito y luego se fue. No quiso tener comunión. Así no es. Y termino con el último texto bíblico que leímos. Versículo 4,
Primero se manifiesta. Primero se manifiesta, hermanos. Escuchen, ya con esto voy a terminar. Primero se manifiesta, es evidente. Todo lo oyen, todo lo ven, todo lo palpan, todo lo sienten. Que el verbo de vida se manifestó en tu vida y en mi vida. Entonces se da testimonio de él, se confirma, se manifiesta y luego se anuncia. Cuando dice el apóstol Juan en el versículo 2, porque la vida fue manifestada. Es evidente. La hemos visto, testificamos, damos testimonio, pues, y luego la anunciamos, la vida eterna. Y cuando eso sucede, y cuando la comunión vertical y horizontal se restaura y se hace excelente y perfecta, el resultado de toda esa comunión es lo que dice el versículo 4. Tu gozo se completa. Se completa. ¿Qué más queremos, amados? ¿Qué más queremos? Una vida eterna, el verbo de vida, o sea, que es el Evangelio, Jesús, su palabra, su comunión, manifestada en ti y en mí, vista, oída y palpada por muchos, dando testimonio y siendo evidenciada y siendo anunciada, dando testimonio y teniendo esa comunión, esa verdadera comunión con el Padre y con el Hijo, y también la horizontal entre ustedes, como esposos, como familia, como matrimonio, como iglesia, como congregación, entre ustedes, con los pastores con ustedes. Y luego dice, y si, como dice, te voy a parafrasear, y en lo que tenga que ver contigo, ten paz para con todos. Ten paz con todos. Amén. Y eso, tenemos el gozo completo. Cumplir y completo. Hay otra las dos. Se cumple su palabra y estamos completos en él. Y estamos completos en él. El gozo completo. Dice el gozo completo, hermano. Una vida de fe, una vida eterna, hermano. Si no hay gozo en tu vida, anda a tomar por ahí. Sí. Usted y yo tenemos que caminar y andar con gozo, en plenitud. Que cuando venga el Señor por su Edén y en tu Edén y te ande buscando, no te encuentre o no nos encuentre escondidos atrás de las plantitas. O peor aún, platicando todavía con la serpiente. La sangre de Cristo, así es. No te encuentres hablando con ella. ¿Se oyó? ¿Se oyó la sangre de Cristo? Así le hicieron manitas. Amén, pastor. Entonces tenemos el gozo completo y cumplido. Y cuando venga pues el Señor a pasearnos en lugar y que te encuentre y que nos encuentre como los mismos completos, bendecidos, manifestada la vida, cumplida, testificada, anunciada, confirmada, que todo el mundo lo vea, lo oiga y lo palpe, que tú y yo hemos recibido la vida eterna. Y esa comunión con el Padre y con todos está restaurada y perfecta y excelente. Póngase de pie y déle un aplauso al Señor. Aquel que recibe y hace todo.
A ver qué dicen los hermanos. Si se gozan, entonces ahí lo dejo. Le ponen Miren, había pensado terminar con la canción y nomás porque habla de que me pusiste en el Edén ¿eh? Mi orgullo me sacó del jardín. Sí, pero como que está medio, no está tan gozosa esa canción, ¿verdad? No. ¿Cuál? Entonces, ¿cuál, muchachos? Carlos es bueno para los cantos de gozo. Los cantos de gozo. A ver, ¿Qué dice? Bueno, dice, ahorita los abanicos también, ¿no, muchachos? Ya no va a afectar. Ya los años no van a alcanzar a levantar. Me dio calorcito al final. Tenemos gozo en su presencia. Nos habla de su presencia. Mire, hermano, originalmente esa canción decía: estamos locos. Así dice esa canción. Estamos locos. Y yo he cantado esa canción. Pues sí estoy loco. Y por su presencia, pero